Objetivo: elaborar un programa en MATLAB que lleve a cabo la resolución de problemas por medio de la aplicación de los métodos de integración de cuadratura de Gauss y Simpson compuesto. La integral es una operación donde una función f de x permite determinar su función primitiva, f de x. La notación de esta acción se da a continuación. A su vez, dicha operación permite determinar el área bajo la curva asociada al lugar geométrico de f de x. Esto se ilustra a continuación. La importancia del cálculo integral es enorme, ya que tiene diversas aplicaciones en la ingeniería, física, biología, química y hasta en economía. Aproximación del área bajo la curva. Un procedimiento simple para obtener la integral área bajo la curva de una función entre los límites a y b consiste en dividir el área bajo la curva en segmentos verticales, barras, cada una con altura igual al valor de la función en el punto medio de cada barra. Después se calculan el área de los rectángulos y se suman para estimar el área total. Es posible mejorar la estimación de la integral al usar una mayor cantidad de barras, esto para minimizar el área sobrante que afecte en la aproximación. Uno de los métodos de integración es cuadratura de Gauss. En sus investigaciones, Gauss encontró que es factible disminuir el error en la integración cambiando la localización de los puntos sobre la curva de integración f de x. En la aplicación de la cuadratura de Gauss, en lugar de tomar los dos puntos a y b en los extremos del intervalo, se escogen dos puntos interiores, c y d. Se traza una línea recta por estos dos puntos, se extiende hasta los extremos del intervalo y se forma el trapezoide sombreado. Parte del trapezoide queda por encima de la curva y parte por abajo. Si se escogen adecuadamente los puntos C y D, cabe igualar las dos zonas de modo que el área del trapezoide sea igual al área bajo la curva. El cálculo del área del trapezoide resultante da la integral exacta. El método de Gauss consiste esencialmente en seleccionar los puntos C y D adecuados. Ecuación general de la cuadratura de Gauss. Para determinar la integral empleando cuadratura de Gauss se utiliza la siguiente ecuación. Una cuestión importante es que el método de Gauss puede extenderse a 3 o más puntos, y dependiendo del número de puntos debe utilizarse sus respectivos valores de W y Z, los cuales se muestran en la tabla siguiente. Con 2 puntos, el método de Gauss está diseñado para obtener exactitud en polinomios cúbicos. Con 3 se tendrá exactitud en polinomios de cuarto grado y así sucesivamente. Simpson compuesto. Como para cada aplicación de la regla de Simpson, se requieren dos subintervalos, a fin de aplicarla n número de veces. El intervalo AB deberá dividirse en un número de subintervalos igual a 2n. Cada par de subintervalos sucesivos se aproxima por un polinomio de segundo grado, parábola, y se integra usando la ecuación de Simpson 1/3, de tal manera que la suma de las áreas bajo cada segmento de parábola sea la aproximación a la integración deseada. Ecuación general de Simpson compuesto. Esta ecuación es el resultado de aplicar los pasos anteriores, sabiendo que h1 es igual a h2 y así sucesivamente, donde h es el valor de cada intervalo, a es el límite inferior y b es el límite superior. En la primera sumatoria que aparece en la ecuación, se toman los valores de f de x que se ubican en las posiciones impares de la tabla comenzando desde 0. Para la segunda sumatoria, se toman los valores ubicados en las posiciones pares de la función tabulada, esto sin tomar en cuenta los valores de f de x inicial y final de dicha tabla. Problema a resolver. La hidratación del etileno en fase gas se lleva a cabo en una reacción reversible, obteniendo como producto etanol. Si se alimenta el reactor con 1 mol de etileno por cada 4 moles de agua a una temperatura de entrada de 150 grados centígrados y una temperatura de salida de 173.85 grados centígrados y 5 atmósferas, teniendo los datos de calor específico, calcule el avance de reacción de la reacción de hidratación del etileno. La energía libre de Gibbs está dada por la siguiente ecuación. Se utiliza la constante universal de los gases ideales en calorías, que es... Primero tenemos la expresión de la constante del equilibrio con la energía libre de Gibbs. Resolviendo obtenemos la siguiente expresión. Posteriormente, utilizando la expresión anterior, se deriva con respecto a la temperatura y se calcula la entalpía de reacción. Desarrollando la derivada obtenemos la siguiente expresión. Con este resultado observamos que la entalpía es negativa, por lo tanto la reacción es exotérmica.
Con la siguiente ecuación se calcula el avance de reacción, empleando los métodos numéricos de cuadratura de Gauss y Simpson compuesto para calcular la integral definida. Para cuadratura de Gauss de 3 puntos, se sustituyen los valores en la integral y se utiliza la siguiente ecuación. Sustituimos los valores de W1, W2, W3, Z1, Z2, Z3, A y B para obtener la siguiente expresión. Repetimos el paso y sustituyendo en la fórmula, despejando el avance de reacción, obtenemos un resultado de 0.11202. Utilizando el método de Simpson compuesto de 3 puntos, se identifican los límites de integración que son iguales al valor mínimo y máximo de temperatura registradas. El cálculo de h es igual a la diferencia de límite superior e inferior entre 2 veces 3, que es el número de subintervalos en el que se divide la función. Se calcula el valor de la integral y por último se sustituyen en la fórmula para obtener el valor del avance de reacción, que para este método dio como resultado de 0.10140. A continuación se muestra el código del programa en MATLAB que integra a una función por el método de cuadratura de Gauss. Aquí en el programa podemos observar cómo el programa nos pide que coloquemos la función y después que coloquemos nuestros valores de límite superior y límite inferior. Una vez colocando estos, el programa nos pide que coloquemos el caso, ¿no? Para el valor de la n, ya sea de 2, 4, 5 o 6. Colocando estos valores, podemos observar que a continuación están los valores de w y z para cada uno de los casos. Después, en esta última parte del programa, podemos observar cómo el programa empieza a trabajar para calcular nuestro valor de integración y así obtener el valor de E. Mostrando el correcto funcionamiento del programa, podemos observar que nos pide el valor de nuestra función en función de x. Después nos pide que pongamos nuestros valores de límite superior y límite inferior. Y después nos pide nuestro valor de nuestra n, que en este caso es el del 3. Y ese es el caso. A continuación le damos Enter y solito nos resuelve el programa la integración y nos da nuestro valor y calcula nuestro grado de avance. A continuación, se muestra el código del programa en MATLAB, que integra una función tabulada por el método de Simpson compuesto. El programa inicia con el comando clc, el cual limpia la pantalla, y clear para eliminar cualquier variable guardada. Aquí se le pregunta al usuario si desea ver la tabla de valores y si hay que realizar alguna iteración. Posteriormente, se le pide al usuario que ingrese los valores de los límites de integración, así como el número de subintervalos n. En esta parte se calcula el valor de h. Con este ciclo for se le pide al usuario que ingrese uno por uno los valores de f de x correspondientes a cada valor de x. Con este ciclo for se desarrolla la suma de los valores de f de x ubicados en las posiciones impares del vector, como lo indica la ecuación general de Simpson compuesto. Con este ciclo for se realiza la suma de los valores de f de x ubicados en las posiciones pares. Con esta línea de código se calcula el valor de la integral con la ecuación general de Simpson compuesto. Finalmente se imprime el resultado y con el ciclo for se imprime la función tabulada. Aquí se muestra el programa en funcionamiento. Este comienza preguntando si deseas colocar la tabla de valores y si hay que realizar alguna iteración. Posteriormente, solicita los límites de integración y el valor de n. Luego de esto, pide al usuario que ingrese el valor de f de x correspondiente a cada valor de x. Al finalizar con la captura de datos, se imprime la resolución de la integral y la función tabulada que fue ingresada por el usuario.